Fantasma, bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Aquí cobran vida las leyendas más antiguas y los relatos más oscuros que durante siglos han atemorizado a la gente en todo el mundo. Hablamos de fantasmas, demonios, maldiciones olvidadas y criaturas misteriosas de las que quizás sería mejor no saber nada. Cada día te esperan nuevas historias, desde viejas leyendas hasta sucesos reales que aún hoy siguen siendo un enigma. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de horror y tensión, donde la verdad y la ficción se entrelazan y el miedo se convierte en tu compañero. Quédate con nosotros si estás listo para escuchar aquello de lo que normalmente nadie se atreve a hablar en voz alta. Encontrarás el retrato de un niño que aparece idéntico en documentos separados. ¿Por más de 100 años? No es leyenda, no. Es ficción, es Miguel Herrera, el niño que la ciencia no pudo explicar y que, según algunos, todavía sigue entre nosotros. Si quieres más historias como esta, olvidadas, silenciadas y aquellas que no debemos olvidar, suscríbete al canal. El próximo caso quizás ya esté tocando a tu puerta. La cámara se desliza lentamente sobre una fotografía antigua en blanco y negro con tonalidades sepia y bordes ya descascarados. La superficie del papel deja ver grietas diminutas, manchas amarillentas que surgen como cicatrices del tiempo. Un niño de aproximadamente 8 años está en el centro del encuadre de pie con la figura rígida, los hombros rectos y las manos cuidadosamente cruzadas frente al cuerpo. Su expresión es impasible. Sus ojos parecen absorber la luz sin devolverla. En una esquina inferior, cuidadosamente escritos con tinta ya desvanecida, se alcanzan a leer. Dos datos, 1867. Y Miguel Herrera, un narrador en off. Con voz grave pero contenida, comienza. Esta es una imagen hallada en los archivos polvorientos de un antiguo sanatorio en las afueras de Puebla, en México. Los registros oficiales señalan que fue tomada en 1867 y pertenece a un niño cuyo nombre se inscribe con carácter indeleble, Miguel Herrera. Pero hay algo en esta imagen que resiste toda explicación, algo que desafía la lógica de la fotografía como medio para capturar la fugacidad del ser humano. La cámara realiza un pequeño paneo revelando detalles. El fondo de tela arrugada, la sombra profunda detrás del niño, la superficie irregular del suelo de madera. El narrador continúa. A primera vista, podría aparecer cualquier retrato de la época. Sin embargo, notarás que la mirada del niño no es vacía en el sentido humano, sino que resulta incómodamente plena. Hay un silencio atrapado en esos ojos, un hermetismo que se instala en el espectador. El tiempo pareciera haberse detenido, no solo en la imagen, sino dentro del propio niño. Segundos después, aparece un pasaje de un documento hallado junto a la fotografía, suscrito a mano por el director del sanatorio. Ingresó al recinto el 3 de marzo de 1867. Fue recibido sin inscripción de fecha de nacimiento. Se desconoce su origen. El niño no parlotea, no reacciona. Permanece inmóvil. Al examinarlo, no muestra signos de crecimiento ni madurez aparente. Cada observación médica coincide en que estéticamente aparenta 8 años. La voz toma. Los registros apuntan a que en el momento de su ingreso el personal evaluó su condición física y decidió mantener un registro
fotográfico, pero ningún profesional médico pudo explicar por qué Miguel Herrera no presentaba signos de desarrollo. Sus manos, su cabello, su rostro, todo indicaba una figura congelada en el tiempo. A continuación, el video muestra una recreación de ambiente algo tétrico, pasillos largos, puertas entreabiertas, ecos lejanos de pasos. Según testimonios escritos de enfermeras y ordenanzas, aquellos que lo atendieron afirmaron que no lloraba, no reía, no sudaba. Algunos llegaron a decir que parecía desapegado al mundo, como si observase desde un lugar remoto sin participar en el presente. Aún así, no era necrótico ni cadavérico. Se mostraba tenso, presente, aunque inaccesible. La cámara regresa al rostro infantil. Este es el momento en que el espectador empieza a cuestionarse las leyes de la biología. ¿Podría un ser humano permanecer estático en edad durante décadas? ¿Sería esto una aberración médica o algo más allá? ¿Algo que roza lo imposible? El retrato de Miguel Herrera es una invitación a suspender la incredulidad. Nos confronta con la posibilidad de que en algún rincón del tiempo existan fenómenos que la ciencia no sabe nombrar. Y más importante, nos recuerda que hay imágenes que no solo documentan, sino que susurran enigmas desde el pasado. Luego, la imagen se desvanece poco a poco al fondo y queda solo la voz en off, casi en susurro. En el siguiente capítulo nos adentraremos en los registros que anteceden a esta fotografía de 1867. Veremos cómo siglos atrás apareció un niño con características idénticas. Siempre con 8 años, siempre con los mismos ojos. Y comenzaremos a entender por qué el enigma de Miguel Herrera no comenzó en el sanatorio, sino en el tiempo mismo. Duración estimada de lectura. Narración 3045S. Narración pausada con música de fondo y efectos sutiles. Cuando una historia desafía las leyes de la naturaleza, lo primero que se cuestiona es la credibilidad de las fuentes. Una fotografía antigua puede manipularse, un documento puede falsificarse, pero cuando múltiples registros coinciden en describir a un mismo niño con los mismos rasgos a lo largo de décadas, el margen para la negación se reduce de forma inquietante. En los archivos del antiguo sanatorio, donde fue hallada la imagen de Miguel Herrera, se encontró una nota marginal escrita a mano por una enfermera que trabajó allí durante los años finales del siglo XIX. En ella se hacía referencia a una conversación con un médico jubilado, el doctor Vicente Solórzano, quien afirmaba haber visto al mismo niño con el mismo rostro exacto en Zacatlán, Puebla, en 1823. Cuando aún era estudiante de medicina. La voz del narrador surge en un tono más contenido, casi escéptico. Al principio, Solórzano pensó que era una coincidencia, tal vez un hermano menor. Un retrato mal fechado, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más detalles lo atormentaban. La textura del cabello, la inclinación de la cabeza, incluso la forma inusual de las orejas del niño, ligeramente despegadas con el lóbulo derecho más bajo que el izquierdo, coincidían a la perfección con lo que vio 40 años después. La narrativa se
Entrelaza con un segundo documento, un artículo publicado en 1841. En un boletín eclesiástico del convento de Santa María de los Dolores en las afueras de Cholula. Allí se narra un extraño suceso. Una criatura masculina, muda y de comportamiento pasivo, fue acogida por las hermanas sin identificación alguna. No hablaba, no lloraba, se mantenía despierto durante horas en la capilla sin mover un músculo. Afirmaban que no comía, que jamás dormía. Los recortes revelan que las monjas consideraron la posibilidad de una posesión. Incluso solicitaron la presencia de un exorcista, aunque los registros del obispado no indican que tal ceremonia haya sido autorizada. El narrador reflexiona, si bien estos documentos podrían parecer leyendas religiosas o malinterpretaciones, lo perturbador es que todas las descripciones coinciden. No hay margen de interpretación. Siempre se trata de un niño de unos 8 años, de tez clara, cabello oscuro, facciones serenas y mirada penetrante, un niño que no envejece. Conforme avanza la narración, la historia se adentra en otro suceso desconcertante. En 1854, durante una procesión funeraria en Atlixco, varios asistentes afirmaron haber visto a un niño caminando solo tras el cortejo. Lo que llamó la atención no fue su presencia, sino su silencio. Algunos intentaron hablarle, pero él no respondió. Alguien tomó nota del hecho por mera curiosidad, anotando una descripción detallada que leída hoy parece extraída del retrato de Miguel Herrera. El narrador continúa. Los investigadores modernos han intentado recopilar todos estos testimonios dispersos. Lo que emerge no es solo la figura de un niño extraño, sino una presencia persistente, algo que ha cruzado generaciones sin cambiar. Una figura infantil que aparece en pueblos pequeños, hospitales, conventos, sin dejar rastros, sin emitir sonidos, sin reclamar identidad. A medida que el capítulo se acerca a su final, una pregunta se instala con fuerza. ¿Qué ocurre cuando algo o alguien desafía el paso del tiempo? ¿Cómo se explica una presencia que no evoluciona, no se transforma, pero tampoco desaparece? La cámara vuelve lentamente sobre la fotografía de 1867. El nombre Miguel Herrera puede haber sido un intento del personal del sanatorio por darle un rótulo humano a lo inefable. Pero si las apariciones anteriores son ciertas y los documentos lo sugieren con una precisión escalofriante, entonces este niño lleva mucho más tiempo entre nosotros de lo que cualquier archivo puede registrar. El capítulo cierra con una cita final, rescatada de un viejo informe médico, fechado en 1842. No envejece, no habla, no responde, solo observa. Y mientras uno lo observa, la sensación de que en el fondo es él quien está escribiendo el informe sobre nosotros. El año es 1867. La reforma en México ha dejado profundas cicatrices sociales y el país, todavía estremecido por el paso de los franceses, intenta reconstruir sus instituciones. En las afueras de Puebla, una vieja hacienda es reconvertida en sanatorio para pacientes mentales. A pesar de sus muros gruesos y patios
Soleados, el ambiente del lugar está cargado de una melancolía densa. Allí, entre camas de hierro y corredores silenciosos, ingresará Miguel Herrera. El niño que nadie reclama y que nadie comprende. El expediente de admisión es escueto, varón, edad aparente, 8 años. Nombre asignado Miguel Herrera. No responde a estímulos auditivos ni verbales, sin documentación, sin antecedentes. A partir de ese momento, su existencia queda registrada no como la de un paciente, sino como un fenómeno. La voz del narrador emerge, pausada, casi como un susurro. El personal del sanatorio no sabía lo que tenía entre manos. Médicos que esperaban tratar síndromes nerviosos, traumas postbélicos o cuadros esquizoides, se enfrentaron a algo que no encajaba en ninguna categoría diagnóstica. Miguel no gritaba, no deliraba, no causaba daño. Simplemente existía. Uno de los médicos, el doctor Aurelio Mujica, dejó un diario que hoy permanece bajo custodia del Archivo Histórico de la Universidad de las Américas. En sus páginas narra una rutina desconcertante. El paciente despierta exactamente a las 3:17 de la mañana cada noche sin excepción. No se levanta de golpe, no muestra sobresalto. Simplemente abre los ojos, se sienta y gira lentamente la cabeza hacia la pared norte. Permanece en esa posición hasta el amanecer. No es el único testimonio. La enfermera Isabel Cárdenas, quien cuidó a Miguel durante 6 años, también dejó constancia de su creciente incomodidad. En una carta a su hermana, fechada en 1871, escribió: al principio creí que era un niño enfermo, luego pensé que era sordo. Después que era víctima de algún trauma inimaginable, pero ahora ya no sé. Algo dentro de mí se niega a acercarse. Demasiado. Cada vez que entro en su cuarto, siento que no soy yo quien lo observa, sino el quien me estudia, como si estuviera esperando algo. La narración se torna más sombría, acompañada de imágenes lentas de habitaciones oscuras y corredores vacíos. Miguel no comía frente a nadie. Su alimento era dejado en una bandeja y, al cabo de unas horas, desaparecía. Tampoco se le escuchó jamás ir al baño. Sus ropas, sin embargo, nunca se ensuciaban. Era como si su cuerpo, suspendido en una lógica desconocida, no funcionara bajo las reglas humanas. Durante su internamiento, varios médicos intentaron trasladarlo a Ciudad de México para una evaluación más profunda. Pero cada intento fue cancelado por razones difusas. Enfermedad del conductor, avería de la carreta, extravío de los documentos. A lo largo de 5 años, Miguel jamás salió del recinto. Sí, según los registros. Tampoco cambió físicamente ni un solo milímetro. El narrador enfatiza: aquí no hablamos de una simple condición médica. Lo que ocurrió con Miguel en el sanatorio roza lo antinatural. Cualquier otro niño habría cambiado, habría crecido, habría dejado huella. Miguel, en cambio, parecía un objeto depositado en la historia por error. En 1872, una tragedia sacudió el lugar. Un incendio de origen incierto consumió la mayoría de las salas del edificio. 17 pacientes murieron, así como 3 miembros del personal.
Entre los cuerpos recuperados, ninguno pertenecía a un niño. Miguel Herrera desapareció sin dejar rastro. La habitación en la que dormía quedó reducida a cenizas. Pero no se hallaron restos, ni siquiera un fragmento de tela o hueso. Lo único que sobrevivió fue su fotografía. Milagrosamente intacta, fue hallada en un cajón metálico del archivo administrativo. El papel no presentaba signos de quemadura y la tinta parecía incluso más fresca que en otros documentos. El capítulo concluye con una frase que Isabel Cárdenas dejó escrita al reverso de una hoja suelta. Cuidado enfermos de la mente y del alma. Pero lo que habitaba en la habitación 3 no necesitaba cuidado, solo tiempo. Y lo tenía todo. A comienzos del año 1872. El sanatorio de Puebla ya no era lo que había sido. El deterioro del edificio, la falta de presupuesto y la fuga constante de personal comenzaban a evidenciar una descomposición lenta y silenciosa. Pero había algo más, un sentimiento compartido por todos los que aún trabajaban allí, la sensación de que algo no encajaba, de que una presencia densa y permanente pesaba sobre el lugar. Y todos, sin decirlo abiertamente, sabían de qué o de quién se trataba. Miguel Herrera ya llevaba 5 años internado. No había pronunciado una palabra, no había dado señales de crecimiento o deterioro, no había demostrado hambre, ni frío, ni dolor. Simplemente estaba. Lo más perturbador, decían algunos, no era su comportamiento, sino su constancia. Su rutina era inmutable. Exactamente a las 3:17 de la madrugada, todos los días, se incorporaba en su cama y dirigía la vista a la pared norte. Sin moverse, sin parpadear, hasta que la primera luz del amanecer rompía la penumbra. Fue entonces cuando Isabel Cárdenas, la enfermera que más tiempo pasó junto a él, escribió una carta, un documento largo, personal, cargado de angustia que jamás envió. La carta fue hallada décadas más tarde entre los restos carbonizados del archivo del sanatorio, milagrosamente conservada en una caja metálica junto a la fotografía de Miguel. La narración se ralentiza y el texto de la carta comienza a leerse en voz alta con una voz femenina tenue. A veces sueño con él, pero en mis sueños no está en su habitación. Está de pie en la entrada del sanatorio bajo la lluvia, mirándome. No dice nada como siempre, pero hay algo en su mirada, algo que se siente como una pregunta o como una advertencia. En la misma carta, Isabel describe un suceso ocurrido el 8 de marzo de 1872. Durante su ronda nocturna notó que el pasillo del ala norte, donde se encontraba la habitación de Miguel, estaba más frío de lo habitual. Al acercarse, sintió un leve zumbido como el de una frecuencia inaudible resonando en sus oídos. Al abrir la puerta, lo encontró de pie descalzo con la mano apoyada sobre la pared. Nunca lo había visto en esa posición. Al llamarlo por su nombre, más por reflejo que por esperanza, él giró el rostro lentamente hacia ella. No sé cómo explicarlo. No. Fue miedo, fue vergüenza. Me sentí observada desde dentro como si supiera todo de mí,
como si no pudiera ocultarle nada. Y entonces supe que debía alejarme, que no debía volver a entrar en esa habitación sola. Pocos días después, el 15 de marzo, el fuego comenzó. Nadie supo decir cómo. El primer foco fue detectado en el ala pero en menos de una hora las llamas ya se habían extendido a gran parte del edificio. Los sobrevivientes relataron que el humo parecía no comportarse de manera natural, que el viento no lo dispersaba, que los pasillos se llenaban antes de que el fuego llegara y que algunos pacientes gritaban no por el dolor, sino por algo que veían en medio del humo. Miguel Herrera no fue encontrado entre los escombros. Su habitación fue una de las primeras en colapsar, pero al remover los restos no se hallaron huesos, ni ropa, ni objetos personales. Solo una marca quemada en el suelo, circular como una huella de hollín incrustada en la madera. El narrador comenta con tono sombrío: lo que no fue destruido en el incendio fue aún más inquietante. La fotografía original de Miguel, la misma que mostraba su rostro inexpresivo, fue hallada intacta, sin una sola quemadura. Y junto a ella, la carta de Isabel, conservada como si el fuego hubiese respetado su presencia. Isabel no sobrevivió al incendio. Su cuerpo fue hallado cerca del portón principal, como si hubiese intentado salir corriendo, pero sin lograrlo. Su rostro, según la ficha forense, mostraba una expresión de sorpresa contenida, no de dolor, no de terror, como si hubiera visto algo que no alcanzó a comprender. Desde entonces, ningún otro registro volvió a mencionar a Miguel Herrera. Su existencia se difuminó en las cenizas del sanatorio. Su fotografía, sin embargo, persistió y su historia, transmitida entre susurros, se convirtió en una leyenda que aún incomoda a los más escépticos. El capítulo cierra con una reflexión inquietante. No hay incendios inocentes. Algunos destruyen por accidente, otros por necesidad. Pero hay fuegos que surgen no para consumir, sino para borrar, para cubrir huellas que no deberían haber sido vistas. Tal vez el sanatorio no ardió para acabar con él niño, sino para proteger al mundo de él. Perfecto. Aquí tienes el capítulo quinto, el eco de algo que no muere. Completamente en español con el tono narrativo sobrio y más de 2500 caracteres para cerrar esta historia de manera inquietante, sin resolver el misterio por completo, pero dejando una reflexión final poderosa. Capítulo quinto. El eco de algo que no muere. Han pasado más de 150 años desde la desaparición de Miguel Herrera. El antiguo sanatorio de Puebla ya no existe. Sus ruinas fueron demolidas en los años 40 y sobre su terreno se construyó un complejo habitacional que hoy alberga a cientos de familias que ignoran o prefieren ignorar lo que ocurrió allí. Sin embargo, la historia no terminó con el fuego, porque hay ecos que resisten al olvido, susurros que se filtran en los archivos y en la memoria de quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. En 1924, en un pueblo cercano a Querétaro, un fotógrafo ambulante compró una caja de negativos antiguos en un mercado de pulgas. Entre ellos, encontró una imagen que no parecía
encajar con el resto. Era la fotografía de un niño rígido, de expresión impasible, con ropas del siglo XIX. En el reverso, alguien había escrito con caligrafía moderna. 1867. Miguel Herrera. El fotógrafo, intrigado, llevó la imagen a un experto en papel fotográfico. El resultado fue desconcertante. La emulsión química y el tipo de papel pertenecían a una producción que no existía antes de 1910. En otras palabras, la fotografía había sido impresa al menos 40 años después de la fecha que figuraba al dorso. La noticia fue considerada una curiosidad, una anomalía sin explicación. Pero para quienes conocían la historia del sanatorio, pocos, casi ninguno en ese entonces, aquello fue una confirmación silenciosa. Miguel Herrera había regresado o tal vez nunca se había ido. La narración continúa con un tono más íntimo y reflexivo. ¿Cómo explicar la persistencia de una imagen? ¿Qué clase de entidad puede atravesar el tiempo sin alterarse, sin deteriorarse, manifestándose solo a través de huellas sutiles que nadie puede rastrear del todo? Durante las décadas siguientes, otras apariciones comenzaron a acumularse, discretas, casi imperceptibles. En una escuela rural de Tlaxcala en 1958, una maestra reportó la presencia de un niño silencioso que aparecía en los recreos y desaparecía sin dejar rastro. En 1973, un obrero en Oaxaca haber encontrado una fotografía dentro de una pared al derrumbar una casa abandonada. El rostro era el mismo. Incluso en los años 90, una cuidadora nocturna de un hospital psiquiátrico en Veracruz describió una figura infantil que recorría los pasillos sin ser registrada por las cámaras. Lo más perturbador es que todos los relatos coinciden en algo fundamental. El niño no cambia. No importa el año, el lugar o el contexto. Su altura, su expresión, su edad aparente. Todo permanece inalterable. Como si estuviera fijo en una imagen mental que se proyecta una y otra vez en diferentes lugares del país, como si no fuera un ser humano, sino una constante. El narrador plantea entonces una pregunta que incomoda por su implicación. ¿Y si Miguel Herrera no fue un niño real? ¿Y si nunca nació, y por lo tanto nunca pudo morir? ¿Y si su existencia es un fenómeno que habita la memoria, la fotografía, los lugares de abandono más que el tiempo lineal? Científicos, escépticos y estudiosos han intentado descartar la historia por décadas. Dicen que las imágenes son trucos, que los relatos son invenciones folclóricas, que todo se reduce a su gestión colectiva y puede que tengan razón, pero lo cierto es que la fotografía original, la de 1867, aún existe, conservada en una colección privada, protegida del deterioro, como si el propio papel se negara a envejecer. Uno de los últimos en examinarla fue un restaurador de arte, que, tras escanearla con tecnología de alta resolución, notó algo que lo dejó helado. En el fondo borroso, tras él niño, hay una figura apenas perceptible. Una silueta de pie fuera de foco que no había sido registrada en las inspecciones anteriores. Una presencia que parece observar desde las sombras.
El documental cierra con un fundido a negro y la voz del narrador en su tono más bajo. No todas las historias buscan ser resueltas. Algunas existen para recordarnos que hay grietas en nuestra comprensión del mundo, que el tiempo no es una línea, sino un eco y que tal vez en algún rincón del pasado algo sigue observándonos con los mismos ojos, desde la misma edad, sin moverse, sin hablar. Esperando. No. Gracias por ver esta historia hasta el final. Valoramos muchísimo tu apoyo, es lo que nos da fuerzas para seguir encontrando y compartiendo contigo las leyendas más aterradoras y los relatos más oscuros de todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Aquí todos los días publicamos nuevas historias de terror que te pondrán la piel de gallina. Y si quieres ayudar al canal, comparte este video con tus amigos, quizás ellos sean los próximos en escuchar esas inquietantes voces que llegan desde la oscuridad. Quédate con nosotros, aún nos esperan muchos horrores, misterios y secretos por descubrir. Nos vemos en la próxima historia.